El origen de las razas es uno de los mayores enigmas de la humanidad. La ciencia tiene su versión, mediante una evolución que finalizó en seres homínidos. La Biblia tiene la suya, con los descendientes de Noé y las zonas que se asignaron cada uno de ellos. Pero existe otra visión, una en la que los Anunnaki, Elohim o dioses antiguos, crearon varios jardines del Edén, unos entornos controlados en los que se desarrollaron varias humanidades con algunas diferencias. Acompáñanos en este viaje a la cuna de la civilización. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Anunnaki es un término que se ha denostado hoy en día. Ha pasado en unas décadas de ser una nueva interpretación de la historia a un cuento fantasioso, por la excesiva información y desinformación al respecto. Simplemente es un término que significa los que vinieron del cielo a la tierra. En otras culturas se pueden llamar de muchas otras formas, pero se refiere a los mismos seres que viajaron de las estrellas para una finalidad personal y que interactuaron y modificaron al ser humano. La Biblia nos cuenta un relato único y personal sobre el jardín del Edén, sobre Adán y Eva, unos especímenes humanos creados y un linaje con una genealogía completa. Es la historia del pueblo hebreo, de ellos, de sus dioses, pero los mitos y escritos encontrados sugieren que hay mucha más historia fuera de este relato personificado. Hubo muchos jardines del Edén. De hecho, Gan Edin es un término que mezcla el hebreo y el sumerio. Gan es jardín en hebreo, Gu en Sumeria, y Edén deriva del sumerio Edin, que es campo o llanura, que describe un paraje controlado, un paraíso de vida. Si quitamos la divinidad a estos conceptos, se trataría de un laboratorio natural al aire libre, en el cual se vigila la evolución de una especie o una raza creada o alterada, tanto de humanos como de animales como de especies vegetales. Según algunas interpretaciones de los textos sumerios, el primer jardín del Edén del que existe constancia es uno en el que la raza creada se denominaba los cabezas negras. ¿Podría ser este el origen de la raza africana y derivados? La propia ciencia nos indica que los primeros humanos aparecieron hace unos 300.000 años. Los Anunnaki también vinieron aquí en ese tiempo. Casi todas las teorías apuntan a que en esa fecha hubo una intervención sobre nuestro planeta, que se encontraba en caos, y sobre una especie. Si hubo más incursiones en tiempos aún más remotos, es una posibilidad bastante probable, pero nos detendremos en esta fecha, entre hace 300 y 400.000 años, donde parece que la historia de la humanidad tuvo un inicio. En esa fecha, en el continente africano hubo una intervención. Los hallazgos arqueológicos muestran minas de más de 200.000 años de antigüedad, según algunos investigadores, aunque la ciencia oficial las data en unos 50.000 años. De una manera u otra, es imposible e inexplicable que en esa época los seres humanos tuvieran la tecnología suficiente para excavar y manipular metales, por no mencionar que no podrían darle ningún uso. Entonces, volviendo a los textos sumerios, como narra por ejemplo el poema de Atrahasis, la historia del Noé sumerio, vemos cómo los dioses, cansados del trabajo duro, se quejaron a sus superiores y esto derivó en la creación de una raza que realizara el trabajo sin preguntarse el por qué, ya que esta forma de vida sería la única que conocería. De ahí la historia que nos cuenta la ciencia coincide en el hecho de que los primeros Homo sapiens surgieran en el continente africano. Las propias tablillas cuneiformes cuentan cómo Enlil no estaba conforme con la multiplicación de la especie, ni por el ruido que estos causaban, por lo que muchos miles de años después provocó un reseteo. La Biblia cuenta que fue Cam, el hijo maldito de Noé, quien tenía ese color de piel y en la distribución de tierras le tocó la parte de Egipto hacia abajo. De ahí que fuera el precursor de la raza negra. Pero estos hechos del diluvio serían muy posteriores a la antropogénesis de la que hablan otros textos. Nunca mejor dicho, la versión bíblica hace aguas por todos lados, ya que del diluvio, como se puede apreciar en todas las culturas y continentes, no solo se salvaría una familia o linaje completo. Las razas ya estaban establecidas mucho antes.
Según los mitos excluidos de la Biblia, Adán no era un hombre, sino una especie, al igual que Eva. Son los primeros hombres y mujeres que estaban en el laboratorio del Edén. Los textos gnósticos, por su parte, en los códices de Nag Hammadi, los papiros encontrados en una vasija hermética en 1945 en Egipto, cuentan una versión del mito de Adán y Eva, también muy distinta, y dan un matiz a la creación de las razas blanca y negra. Del texto gnóstico se extrae que Caín y Abel eran hijos de los dioses o arcontes. La sabiduría o serpiente hace su incursión aquí, y en los mitos sumerios, Enki es el dios de la sabiduría. De ahí que algunos investigadores lo asocien a Satanás, pero su papel parece ser el de genetista de los Anunnaki. Es el dios que guiaba la especie y se tomó ciertas licencias con su modificación. Así los dioses perpetraron el deseo por Eva de una forma concreta. La primera gobernante fue contaminada y nacieron Elohim y Yahweh, a los que se les dio el nombre de Caín y Abel. Uno era el justo y el otro el injusto, según los textos gnósticos. Elohim Caín tenía cara de oso y era 3/4 partes Anunnaki, al ser directamente intervenido por Enki. Y esta descripción de oso se asocia al color de su piel. La marca de Caín, por su ascendencia, era esta tez más oscura. Yahweh, Abel, por su parte, es comparado a un gato persa que presentaría una apariencia más pálida. El posterior surgimiento de Set, según estos textos, aportaría la tercera raza, dentro de la humanidad creada, tal vez una raza más caucásica. Aquí, aunque se trate de textos muy diferentes, entre los presentados en forma cuneiforme y los textos coptos del gnosticismo, se puede apreciar cómo se habla de razas: los adamitas y evitas, que albergaron a los setianos, y los que fueron manipulados en un principio. Se habla de carreras de personas, no de seres individuales. Tal vez la lucha de razas que hemos visto a lo largo de la historia proviene de estas dos simientes enfrentadas, por su sangre y origen ancestral. Una batalla post-Anunnaki entre razas no es nada descabellada, según se interprete la historia y los textos. Existe una religión que tiene un dato sorprendente sobre este tema: los mormones. No admitían en sus filas a gente de tez oscura, por poseer la marca de Caín. A esta marca se le ha dado siempre connotaciones negativas, pero simplemente sería la marca de su raza en un inicio, su modificación genética, al igual que otras tuvieron la suya en los distintos jardines que existieron. Los Anunnaki, según los textos, por orden del dios Anu, pusieron a Enki a cargo de los trabajos mineros en África, tomándose la licencia de intervenir sobre la especie humana, y a Enlil a cargo de las operaciones de refinería y del puerto espacial situado en Oriente Medio. Existen relatos en la propia Biblia, sin interpretación teológica, de que la Torre de Babel era un puerto de aterrizaje. La ciudad de Baalbek y otros lugares tienen el mismo matiz en los textos sumerios, y así podemos encontrar enclaves en esta zona geográfica que podrían confirmar lo escrito por los antiguos. Al igual que podrían existir estos lugares con portales y tecnología que tal vez no entendamos, podrían haber existido múltiples jardines que albergaran razas que fueran controladas en un principio y utilizadas para sus propios fines. En el anterior programa hablamos de textos encontrados en África por los practicantes de la religión Conga, que hablan de unos hombres blancos que llegaron en un pasado remoto a este continente y los crearon. ¿Serían estos dioses venidos del cielo? Por otro lado, los seguidores del Endanik abogan por la panspermia, y una semilla de vida que originó la raza negra en nuestro planeta como la especie original, mientras que el resto de razas llegó de otros mundos. Muchas teorías con un patrón común: unos seres que vinieron de fuera de nuestro plano existencial. ¿Pudo haber más jardines del Edén en un pasado remoto y más humanidades anteriores a la nuestra? ¿Provienen las razas orientales y americanas de estos Gan Edins? Lo iremos viendo en próximos programas. Fuera de la ciencia oficial hay mucha tela que cortar. La Biblia, por su parte, da una versión postdiluviana del origen de las razas que no concuerda mucho con las fechas en las que se inició la humanidad. Parece intentar encajarlo en su relato de cualquier forma. En cambio, si abrimos el abanico de tiempo, se puede ver un poco mejor con la utilización de una raza como mano de obra, que luego inevitablemente fue sufriendo una evolución y que fue reseteada mediante una catástrofe en forma de inundación.
Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo, os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.